La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Una cosa, sí, toma asiento, por favor. Una cosa hay que reconocer, y los bendigo, los felicito por eso, porque no es nada fácil hacer una hora de alabanza y adoración con una guitarra solamente y la voz apoyándose solamente en una guitarra. Cuando era en épocas antiguas, donde la música en la iglesia era mucho más simple y las canciones eran mucho más simples, con una guitarrita sobraba. Y a veces se decía sin forma medio peyorativa, una guitarrita. Pero los ritmos actuales, que son muchos más armónicos y muchos más rockeados, muchos de ellos, necesitan una batería, necesitan un teclado, necesitan todo eso, entonces se complica y uno se tiene que esforzar más. Así que los felicito porque se están haciendo hombres. Pero bueno, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, habla de: he aprendido a contentarme con todo lo que tengo, he aprendido a andar en abundancia, a tener necesidad, en todo estoy complacido, en todo estoy contento, en todas las cosas me siento feliz y bien, porque Dios, y después llega a decir recién, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos darle, más allá de lo que digo de la música, no necesitamos más que ganas para bendecir al Señor. Un corazón rendido ante Él es suficiente para que Dios se deleite, para que Dios se mueva, para que Él nos bendiga. Gracias por estar en esta mañana. Ayer encontré una profecía del año 2011, cuando recién estábamos empezando, y en mi memoria recordaba una o dos cosas solamente de eso que ya las había visto cumplidas, pero cuando encuentro todo eso escrito me puse a leer, era una media carilla, y no solamente esa una o dos cosas, sino cada punto de lo que se había profetizado se cumplió y se está cumpliendo. Algunas de esas cosas tienen que ver con la visión y la forma de trabajo de la iglesia, eso yo no lo recordaba. Tiene que ver con la forma de llevar la iglesia adelante, con la forma de pensamiento y lo que anhelamos en el cambio del pensamiento de la iglesia y de la gente también. Nosotros, o yo por lo menos, me hago cargo yo solo para no echarle el fardo a nadie más, no creo en una vida religiosa, no creo en un formato simplemente rutinario de hacer una vida evangélica, sino creo que somos cristianos no evangélicos y que seguimos a Cristo y no solamente los evangelios, porque si uno dice que sigue los evangelios, cuando deja la Biblia de lado ya hace su vida normal, en cambio a Cristo lo tenemos que seguir todo el tiempo. Creo que la vida cristiana es más allá de simplemente cantar coros o escuchar una prédica o sentarse a escucharlo, que la vida cristiana es transformación. La vida cristiana es un despertar, es una renovación de nuestro corazón. Es como dice en aquel que está allá atrás, aquel que está al fondo, como dice Lucas capítulo 4, abrir los ojos de los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, a los presos, libertad de la cárcel o de la esclavitud, y proclamar el año agradable del Señor. Eso dijo Jesús, que es lo que Él vino a hacer. Y muchas veces lo que la iglesia hace no es eso, sino que a veces la iglesia se mete en otros pasajes de Jesús, en Mateo del 4 al 6, donde lo que dice es: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que meten a otros en su mismo pensamiento de esclavitud, y otra cosa más, un capítulo entero que dice, pero no se lo voy a estar relatando. Pero Dios es libertad, Jesús es libertad y es vida nueva, así que disfrute de esta vida nueva. Vamos a la Biblia, por favor, Isaías capítulo 7, acompáñenme unos instantes. Un texto, el capítulo para mí muy conocido, porque fue en mis épocas de estudiante, siempre se le daba mucho hincapié al capítulo 7 de Isaías. Tenía un profesor, un amigo hoy, pastor, que siempre hacía hincapié en eso, diciendo: si usted entiende Isaías capítulo 7, ya entendió todo el libro de Isaías y entendió el concepto espiritual del Evangelio. Porque hace un cambio, hay un momento de quiebre, dejando en la historia, donde naciones quieren atacar a Israel, Dios interviene, y después a partir de ahí se empiezan a generar un montón de situaciones que hacen a la historia de Israel. Y siempre el hincapié estaba puesto solamente en eso, en lo que Dios hacía, la mano que Dios enviaba, cuando después envía a otro para que conquiste la tierra, cuando quiere conquistar a Siria, todo siempre se estaba centrado sobre eso. Pero ayer tocó muy fuerte en mi corazón. Ayer la lectura y el devocional del día de ayer tenían que ver justamente con este capítulo,
en la lectura diaria. Si usted sigue la lectura diaria, ayer, si no me equivoco, estábamos leyendo del 6 al 8, creo, de Isaías, y 8, hoy 9 y 10 puede ser, ya me perdí. Y cuando estaba leyendo este libro, este capítulo muy conocido para mí, hubo algo que impactó el corazón como si hubiera sido la primera vez que lo leía. Y pude ver que no solamente el punto histórico, capaz que otras veces, como tanto me habían hablado, no le daba mucha importancia, pero pude ver algo más grande, que es la mano de Dios, que tiene que ver con lo que Dios hace en medio de las situaciones que nosotros vivimos. Yo necesito que usted entienda que a pesar de que pueda haber problemas alrededor, a pesar que pueda haber inconvenientes, a pesar que podamos estar en crisis o no, a pesar que podamos estar ahora en medio de una recesión económica, que estemos con amenazas, sí, amenazas es la mejor palabra, iba a decir manifestaciones, pero lo mejor es amenazas. Me refiero a la política, de gente que quieren desestabilizar, de unos que dicen una cosa, otros que dicen otra, noticias de un lado, noticias de otro, los de gobierno que dicen una cosa, la oposición que dice otra. Más allá de toda esa inestabilidad que hay en el país, a la cual, si usted tiene algunos años, estamos acostumbrados, o sea, yo no me la doy ni de joven ni de grande, listo. Pero ya tengo algunos años vividos y bastante años de trayectoria política, por decir así, por haber vivido. Mi primer voto fue para Alfonsín, así que imagínense. De ahí en adelante, todo lo que hemos pasado. Y esto es una situación repetida, siempre debemos pasar lo mismo, siempre vemos cómo los de un lado quieren hacer una cosa, los del otro quieren hacer otra. Usted no le crea a nadie. Por favor, no le crea a nadie. No se case con ningún político, no le crea. Bueno, si está casada con un político, no se separe, no. A veces hay que tener cuidado lo que se dice. Usted no le crea ciegamente a ninguno, de ningún partido, de ninguna posición, de ningún pensamiento, porque los políticos son políticos y siempre lo van a hacer. Siempre lo van a hacer. Lo primero es la política, su pensamiento, su carrera. Usted créale a Dios. Créale a la palabra de Dios. Crea lo que la palabra de Dios nos enseña, las promesas que tenemos en ella. Crea que yo no me canso de decir, y por eso hago hincapié en esto, el que dirige mis destinos no es ni el presidente, ni el gobernador, ni el intendente, ni quien sea. Mi economía no depende de un equipo económico, ni de los planes que surjan, ni del exterior, sino que mis destinos y mi economía depende de lo que Dios determine y de cuánto yo le crea. El que dirige mi camino se llama Jesucristo. Sobre Él usted tiene que poner su esperanza. Por eso es importante que deje de escuchar todas esas acusaciones, mentiras, amenazas, esos anuncios de tormenta, esos pronósticos de muerte, pronósticos de todo. Parece que estamos viviendo, no sé, que de golpe estamos en Senegal, en Angola, en Nigeria. No escuche eso, pero sí escuche a Jesucristo. Porque el Señor trajo una promesa para su pueblo, la promesa que el Señor trajo se va a cumplir. El Señor trajo promesa para aquellos que se ponen bajo su manto, y si usted está bajo el manto de Él, nada de esto le va a pasar, porque van a haber situaciones alrededor, y como dice la palabra, dice el libro de los Salmos, caerán a tu lado 1000, y ¿cómo dice? ¿Cómo conocen la Biblia? Qué lindo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, y ¿cómo termina? Vas a quedarte ahí mirando, ¡uy, se cayó! ¡Uy, se cayeron 10.000 del otro lado! Y vos vas a seguir caminando derecho, no porque seas especial, ojo, sino porque creíste en el que te sostiene. Porque desde el principio Dios lo dice y así se cumplirá. Como venimos hablando desde el mes de noviembre, mire, ya estamos en septiembre, es increíble, ya casi dimos la vuelta, ya estamos armando el arbolito, enseguida. Mientras en la tierra de Egipto había muerte, había sequía, había necesidad, en la tierra de Gosén, el pueblo de los hebreos, la ciudad de los hebreos, había abundancia, había prosperidad y había vida. Así que usted tome una decisión de seguir fielmente y de creer lo que Dios tiene para decir. En este momento de la historia, Isaías capítulo 7, donde estamos, ocurren unas amenazas precisamente contra el rey de Israel, como pueden suceder contra nuestras vidas. Y pasa lo que nos pasa a nosotros mismos. Si me acompañan en la lectura, capítulo 7 de Isaías, verso 1, y vamos a leer hasta el 9, pero después en forma pausada. Dice así: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Y deténgase en esta frase, que fue la primera que a mí me conmovió ayer en la mañana.
Se levantaron acusación, sí la está leyendo, ¿no? Como termina el versículo. Se levantan acusaciones, se levantan amenazas, vienen amenazas contra su vida, se confabulan para destruirlo, se complotan unos con otros para, habla alguna suegra con alguna cuñada y le quiere robar la receta de la torta. Para ser suave, fue bien simplón la cosa. Claro, porque podía ser mucho peor. Esos complots que se arman, el enemigo siempre utiliza los mismos principios, siempre se alían a aquellos que tal vez no se llevan entre sí, pero cuando encuentran un objetivo en común, se juntan para destruir. Así pasó en mi vida, en un momento especial y muy delicado en nuestra vida como familia. Personas que entre sí no se soportaron durante años, como 20 años. Eran las mejores amigas en ese momento con tal de destruirnos y hacer cosas mucho más graves que destruirnos incluso, que algunos conocen y otros ya no, pero ya ni gana me da de contar esas historias tristes de nuestra vida. Pero aunque el enemigo siempre haga lo mismo, Dios siempre tiene salida. Se juntaron estos dos reyes para destruir a Israel, pero dice que no pudieron hacerlo. Cuando se levanten voces de acusación, cuando se levanten amenazas contra su vida, cuando le vengan las boletas caras, aunque se levanten estas personas, vengan las acusaciones, vengan las amenazas, ya sea de las boletas, ya sea de un problema, le vengan a golpear, a decirle, te vas a quedar sin trabajo, lo llamen por teléfono para que pague sus deudas, le lleguen citaciones, le lleguen intimaciones, entre paréntesis, no se asuste de las intimaciones. Las épocas de crisis como esta que nosotros pasamos son el caldo de cultivo para las empresas que trabajan, viven de intimar a otros. Y se lo digo con un conocimiento de causa muy cercano. No se preocupe, le van a empezar a llegar carteles rojos, títulos grandes, último anuncio, usted no se preocupe. Usted mantenga la cordura, manténgase tranquilo y haga lo que pueda hacer, sí, pero no salga corriendo ante ninguna carta o llamado que le hagan. Estos son como Mateo, el cobrador de impuestos, que lo único que quiere son réditos propios. No se asuste por las amenazas, confíe en Dios. En este año su vida va a estar marcada por la presencia de Dios, la gloria de Dios va a ser vista. En este año el Señor prometió, hace poco Señor lo recibí en el corazón, el Señor nos exalta conforme a su palabra que dice, en medio de la congregación te alabaré. El Señor exalta a su pueblo, entiéndame bien a qué me refiero. No estoy diciendo que va a andar pavoneándose por ahí. No estoy diciendo para que sea una persona soberbia o orgullosa. No es ese tipo de exaltación. Lo que quiere decir exaltar es que Dios te saca del medio de una situación que todos viven, te pone por encima para que vean, los demás vean que Dios tiene el poder. No para que los demás vean lo lindo que sos. Va a tener un problema y va a participar eso. Para que vean lo que Dios es capaz de hacer. Dios quiere mostrar su gloria, para que el pueblo vea que Dios sana, Dios restaura, Dios bendice, Dios prospera. Dios quiere mostrar su gloria, por eso necesita que su pueblo le crea. Durante muchos años, tanto tiempo, la iglesia se equivocó poniendo pensamientos en el pueblo, hablando sobre la necesidad prácticamente de tener una vida casi de miseria, de llevar una vida de necesidad, que la pobreza es sinónimo de santidad, que la pobreza es sinónimo de vida cristiana, de cristianismo. Eso no es así, eso es un error de interpretación de muchos pasajes de la Biblia. No le estoy diciendo que debemos ir detrás del dinero, porque eso no bendice. Usted no tiene que ir detrás de la bendición, usted tiene que ir detrás del que bendice. No tiene que ir detrás de la restauración, no tiene que ir detrás de la prosperidad, no tiene que ir detrás de la bendición en la economía, no tiene que ir detrás del trabajo. Tiene que ir detrás del que bendice, del que prospera, el que sana y el que da el trabajo. Y si lo buscamos a Él, a ver si saben este versículo. Ni lo dije, ya lo saben. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Parece una escuelita dominical. Y todo lo demás será añadido. Ahora, si usted busca una de las otras cosas, se va a quedar con ese y lo va a encontrar seguro, porque la Biblia dice... Las promesas de Dios se cumplen y los principios de Dios se cumplen y a veces, si yo no entiendo, son peligrosos. La Biblia dice, pedí, se te dará. Busca, hallarás. Llama, se te abrirá. Si usted busca solamente riqueza, la va a encontrar. La va a encontrar. Pero nada más.
Entonces va a tener riqueza y tal vez no tiene paz. Va a tener riqueza y tal vez no tiene salud. Va a tener riqueza y no tiene salvación. Pero si busca el que da, con eso viene todo lo demás. Dice, todo será añadido. ¿Qué cosa? Todas aquellas cosas que uno anhela tener. Así que agárrese fuerte de la palabra de Dios. En este tiempo, aunque haya temblor, usted se va a quedar ahí firme y establecido. Estamos en el tiempo de establecimiento y Dios nos pone en alto. Dios nos levanta para que el mundo vea que hay un Dios que restaura y bendice. Dios nos levanta para que otros vean que es verdad que el que sigue a Cristo está bien. Seguir a Cristo no es decir aleluya, gloria a Dios, amén. No es saltar a sacudirse y tirarse al piso. Seguir a Cristo es una vida transformada y bendecida. No salí del versículo 1 todavía, mire. Y encima de Fernando, que no terminaba de cantar, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la noticia a la casa de David. La casa de David es el palacio del rey, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo. Mire qué forma poética como lo dice, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. De la misma manera que se sacuden los árboles cuando hay una tormenta, cuando hay viento, así el corazón del rey empezó a temblar. De la misma manera que le pasa a usted. De la misma manera que me pasa a mí. ¿Qué siente su corazón cuando le llega una carta diciendo que tiene que mañana mismo pagar? ¿Cuánto quiere pagar? A ver. ¿10.000 pesos? ¿20? ¿30? Nada les mueve un pelo. ¿50? Una intimación de 50.000 pesos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente si lo llaman del trabajo el que tiene que presentarse a, ¿cómo se llama la oficina a personal? A la oficina de personal. O relaciones personales o como sea. No me salía, gracias. Si lo llaman de recursos humanos que tiene que presentarse. ¿Cómo se siente? Si le llega un telegrama antes de abrirlo, ¿cómo se siente? Se estremece el corazón de la misma manera que los árboles se sacuden por el viento porque uno está esperando lo mejor. ¿Usted cree en Dios? ¿Le cree a Dios? Y si le cree a Dios, ¿por qué se estremece su corazón? Porque somos de carne, y no es una imitación de Francella esto, pero somos de carne, somos humanos, tenemos una vida humana con pensamiento humano. Cuando pasan las cosas, lo primero que nos sucede es sacudirnos y el miedo quiere entrar. Usted no tiene que darle lugar al miedo, usted tiene que creer en la palabra de Dios. Usted tiene una elección por hacer. Usted puede tener un problema grande o una fe grande. ¿Qué prefiere tener? Los de este lado no. A ver, vamos a empezar de vuelta. Usted puede tener un problema grande o una fe grande. ¿Qué prefiere tener? No, gracias. Nada. No. Eso, si bien así sucede cuando uno no pone a Dios en lugar, Dios deja que las cosas pasen para que uno termine creciendo. Yo prefiero creer antes. Prefiero creer antes que tener que pasar por el examen. ¿Para qué? Ya a esta altura anda dando examen, ya, a ver, estudia, yo ya no tengo ganas de estudiar más nada. Gracias, dejemos las cosas así. Entonces prefiero creer antes que la situación cambie. Ahora se le voy a hacer otra pregunta. Si usted tiene, espere, ¿tiene fe grande? Son todos machos acá para... Si tiene fe grande, ¿por qué en vez de hablar más de la grandeza de su fe, habla de la grandeza de sus problemas? Si tiene fe grande, ¿por qué cuenta lo que le vino de luz, de gas, de teléfono, de internet, de cable, ya qué sé yo, de celular, de agua, en vez de decir lo grande de lo que Dios va a hacer en su vida? Si tiene fe grande, ¿por qué le cree más a los problemas y a las amenazas que a lo que Dios va a hacer? Eso es lo que cambia nuestro destino. Eso es lo que cambia nuestro futuro. Dios pone la bendición por delante y Dios abre un camino delante mío. Si yo entro en ese camino, aunque no vea nada, yo alcanzo el futuro y el destino que Dios declaró para mí. Pero si no creo, entonces no sucederá. Acompáñenme un instante, vamos y venimos, Isaías 30:15, en el mismo libro 30:15.
15. ¿Yami te vas? ¿Sí? Bueno, ¿venís a la tarde? Tengo que hablar con vos. ¿Venís a la tarde o no? Ah, gracias, Yami. Bueno, anda. Después te escribo. Isaías 30:15. Una palabra que compartió la pastora el día miércoles. Porque así dijo el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Es una promesa de bendición, de que usted va a estar tranquilo, que no se va a preocupar, que aunque todo esté temblando, usted va a estar en paz. ¿Sí? ¿Lo cree? Mire cómo termina el versículo. Lea la última frase del versículo. Dios le habla al pueblo, ¿y qué hizo el pueblo? Y ustedes no quisieron. Dios envía promesas de restauración, de seguridad, de bendición, de libertad, de prosperidad, de sanidad. Y ustedes no quisieron. ¿Y de qué manera no quiero? Creyendo en el problema grande en lugar de la fe grande. Se estremeció mi corazón, el corazón del rey. Yo me imagino, se levantan dos naciones grandes, poderosas, una cercana, se levanta ahí contra ellos y se viene la guerra contra nosotros, nos van a destruir. Ya estaban medio debilitados, ya medio se habían olvidado de Dios, ya tenían pensamientos de cualquier otra cosa. Se estremeció su corazón, pero a usted no le tiene que pasar. A partir de este día ponga primero la confianza en Dios, porque el que sostiene sus caminos es Jesucristo. Aunque venga lo que venga que se levante contra usted, no tema su corazón. Dice Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Creen en Dios? Como ya les acabo de preguntar. Anóteselo al costadito ahí. Lo iba a mencionar en un ratito, pero me adelanté. ¿Creen en Dios? Inmediatamente Jesús agrega, crean también en mí. ¿Y sabe lo que le dice? No se turbe vuestro corazón. Lo mismo que ahora inmediatamente le dice el profeta, en unos versículos más adelante, le dice al rey, no se turbe vuestro corazón. No tengas miedo. Y ahí Jesús le dice a los discípulos, le sigue diciendo, en la casa de mi Padre en muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes. Si así no fuera, no se los hubiera dicho. La situación real que ellos estaban viviendo, estaban en conflicto, estaban perseguidos, vivían todos amontonados, vivían con problemas, habían dejado sus posesiones, habían dejado su trabajo. No la estaban pasando muy bien. Vivían de la caridad. Y de algunas mujeres que los asistían, los acompañaban, les preparaban comida, buscaban ofrendas, la gente le daba dinero, vivían de caridad. Y Jesús les dice, yo tengo para ustedes unas moradas espectaculares y estoy preparando un lugar para ustedes. No lo estaban viendo, pero Jesús les dijo y dice, no se preocupen, no tengan miedo. Si se los digo, bueno, a veces nosotros no entendemos mucho las ideas en la Biblia porque la forma en que está escrita. Hay que simplemente detenerse un instante. Dice, si así no fuere, no os lo hubiera dicho. Se lo traduzco al castellano argentino, quiere decir, si te lo digo, es. Si lo digo, lo hago. Lo que Dios dice, Dios cumple. Las promesas que Dios te dio, esas promesas se van a cumplir. ¿Podré salir del versículo 1? Así salí. Y se le estremeció el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, manda el Señor palabra al rey a través del profeta. Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Searjasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Antes de seguir, le digo, cada vez que usted esté pasando una situación de conflicto, cuando usted esté incluso atemorizado, tal vez hasta el enemigo le viene a decir que ya ni cree en Dios ni tiene fe en Dios porque está atemorizado. Cuando usted está en un problema, Dios ya empieza a meter manos en el asunto. El rey estaba preocupado, el rey estaba estremecido, el rey estaba asustado. Venía la amenaza del ataque, el rey estaba preocupado y Dios tocó el corazón del profeta, llamó al profeta, habló Dios al corazón del profeta y le dijo, andá y decile. Y llega el profeta a la casa del rey, hola don rey, ¿cómo le va? ¿Tomamos unos mates? ¿Sabe qué? Dios me dijo esto. Y el rey no sabía nada, el profeta no entendía nada, ni el profeta sabía lo que le pasaba al rey, Dios sabía. Cuando un problema empieza a golpear sus puertas, aun cuando usted empieza a preocuparse, Dios ya está metiendo manos en el asunto. Dios ya está atendiendo y ya tiene Dios la salida.
tiene Dios la solución para el problema que usted pueda estar viviendo. Y le dice, verso 4, y le dice, y decile, le dice Dios, que Isaías le diga al rey. Esto parece teléfono descompuesto, pero era con palabra certera, palabra efectiva. Guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón. Lo que le acabo de mencionar, que dijo Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 14. Le dice el profeta a Isaías, quédate tranquilo. Guarda y repósate. Lo están por atacar. Viene amenaza de 2 naciones en contra y le dice, dormite una siesta. Tómate un vino, le dijo. Guarda y repósate. Hacé la plancha. Tenía un amigo hace muchos años que siempre decía, hacé la plancha en Cristo. Encima con ese tonito así, con la I alargada, como para que decía, estás bailando una milonga. Hacé la plancha en Cristo. Quédate tranquilo. No te preocupes, no tengas miedo. Claro, es muy fácil decirlo. Hay que estar metido en los zapatos. ¿Sabe cómo se hace? Teniendo una fe grande. Creyendo que Dios lo va a hacer. Tener fe no es saber que Dios puede. Tener fe no es creer que Dios puede. Tener fe es saber que Dios lo va a hacer. Tener fe no es saber que Dios existe. Tener fe es saber que Dios está atento a mi necesidad. Tener fe no es saber que Dios tiene la capacidad de sanar a Montoto, a Perico y a Juanita, sino que Dios puede enviar la palabra y hacerlo en mi vida. Y como le dijo hablando con el ciego, cuando le preguntó el ciego a Jesús, el leproso, si quieres, puedes. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Tener fe no es dudar, sino saber que Dios puede y Dios quiere. El propósito de Dios es bendecir tu vida. El Señor tiene para nosotros planes de bendición y no es una linda frase hecha para poner en un cuadrito, es real. El propósito de Dios es, como dice tercera de Juan 2, le dije. Ya la cabeza me está haciendo para atrás. Tercera de Juan 2, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. En todo. Eso me enseña que prosperidad no simplemente se trata de plata. Se trata de salud, se trata de bendición, se trata de felicidad, se trata de paz. Anoche vino una persona nueva al culto acompañada por una hermana. Esa gente que está más dura por los golpes que por un propio pensamiento. O sea, gente endurecida, una persona se la notaba o yo la sentía lastimada. Con un corazón ya de decir de piedra es poco, de hormigón le diría, que le debe haber pasado de todo, no tuve oportunidad de charlar, le debe haber pasado de todo, y pasó al frente creo que porque la trajeron en realidad, seguramente, porque estaba acá en el altar, por acá, por este lugar, y estaba con ojo huevo frito ahí, mirando todo lo que pasaba alrededor, y realmente le digo, hacer pasar a alguien a la fuerza no sirve. Si no hay por lo menos una pequeña luz de intención, no funciona. Poner a la gente a la fuerza no sirve para nada. Del mismo modo que orar porque sí por la gente tampoco sirve, sino que Dios tiene que tener algo especial con cada uno. Entonces, cuando yo cruzo por acá y la vi, me detuve un instante, les tomé las manos y empecé a conversar con ella. No oré por ella, empecé a conversar. Le tomé las manos y le empecé a hablar. Y a medida que le hablaba, Dios me desnudaba su corazón. Y en un momento le digo, hay algo, no sé cómo será su vida, ni qué tendrá, no tengo ni ideas de cómo vive, no sé. Pero le digo, hay algo muy grande que vos necesitás y que nadie sabe, porque no lo aparentás. Digo, hay algo muy grande que vos estás buscando y no lo podés encontrar en ningún lado. Y le digo, paz. Y en cuanto dije paz, se desplomó el piso, se cayó el piso. Una persona nueva, que no conoce o no entiende o no buscó a Dios, nada, se desplomó. Y yo sentía que ya se me estaba cayendo antes, la sostenía fuerte y se desplomó. Porque a veces uno puede tener muchas cosas, y puede tener muchos bienes, y puede tener mucha plata, pero ¿cuánto no pagaría por paz en su corazón? Últimamente no pasa, pero en nuestra historia como sociedad ha habido más de un caso de famosos ricos suicidándose.
La paz realmente creo que se cotiza un poquito más alto que el dólar. Y Dios dijo, y Dios tiene para nosotros, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo, yo les doy mi paz. No es la paz del mundo, que es un ratito, algo momentáneo, que es algo, ay, qué bien que te sentís. Sí. No es la paz del mundo. Dice, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Le mezclé dos versículos para unificar el mismo pensamiento, la misma idea. Guarda y repósate, se hizo tarde. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Mire cómo llama a Dios a aquellos que se habían levantado contra Israel. Aquellos dos reyes poderosos, dos tipos grandes que habían hecho que el rey se sintiera estremecido y tuviera miedo. Dios les dice, estos dos cabos de tizón. ¿Sabe cómo le hubiera dicho a mi papá eso? Dos piojos resucitados. Es lo mismo. Quiere decir lo mismo. Estos dos cabos de tizón que humean se creen que son muy grandes, pero no son nada. Se creen que son poderosos, pero están ahí en el piso, apenas apagándose. Ya ni siquiera tienen llamas, solamente largan humo. Andan boqueándose, la dan de que pueden mucho, pero no pueden hacer nada. Así considera Dios a aquellos que se levantan contra su pueblo. Por eso usted no tiene que dejarse amedrentar ni asustar por acusaciones ni por nada que le venga, sino estar firme, agarrado firme así de Dios y de su palabra. Y utilizo este gesto para algunos que conozcan el texto de la Biblia. En el Antiguo Testamento había un principio que está en el libro de Levítico y el Deuteronomio, donde decía que cuando una persona entrara al templo y se tomara de los cuernos del altar, el altar del sacrificio tenía unos 4 cuernos en forma literal, pero que eran para ese fin, hacían como una función de cobertura. Cuando uno se agarrara de estos cuernos estado en el templo, aunque haya sido un asesino, no lo podían tocar, porque estaba poniendo toda su confianza y su corazón sobre el altar, entregándose a Dios. Estaba poniendo a Dios por juez. Eso dice la palabra de Dios. Así tiene que decir usted. No pensar en su condición, no pensar en su situación, no pensar en sus miserias, por favor, no las ponga nunca en balance con los demás, porque las miserias nuestras siempre son muchas y solamente nosotros las conocemos. Y capaz que comparamos lo que vemos del otro, mira el tipo que bien vestido, mira cómo anda, cómo habla, cómo sabe. Lo comparamos con lo que yo sé de mí. Pero capaz que la miseria del otro es mucho más profunda, más grande, más contaminante que la mía. Usted compárese solamente con Jesucristo y con Dios, diciéndole, necesito de Dios. Agárrese de Él, agárrese de la palabra y nunca nadie no lo va a poder tocar. Voy terminando ya. A causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria, del hijo de Remalías, ha acordado maligno consejo, le cuenta el profeta al rey, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla. Lo primero que quiere es ponerle temor. Fíjese que dice, antes de conquistar, mire cómo dice el versículo 6, vamos, aterroricemos, repartamos. Lo que hace que usted pierda lo que tiene es el temor, es el terror. Lo que el diablo viene a hacer es ponerle miedo. Lo primero que el diablo hace es asustarlo. Si entra, entonces conquista, entonces le saca y entonces reparte. Si no logra que se aterrorice, no lo puede tocar. ¿Y sabe por qué? Porque no hay fuerza más grande sobre la tierra en relación con Dios que la fe. Su capacidad de creer puede abrirle todas las cosas. Su capacidad de creer puede alcanzar todo lo que Dios tiene. La fe, dice la Biblia, que es, también se lo van a conocer, la certeza de lo que se espera. Ay, pero me emocionan esto, como saben los versículos. La convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo define usted el temor? ¿No es acaso el temor estar seguro que te va a pasar lo que no ves? Estar convencido que te va a suceder algo que ni siquiera... ¿Y qué diferencia hay con la fe? El temor es fe que le va a pasar algo malo. Por eso el temor, cuando usted permite que impacte en su corazón, cuando le da el lugar, abre las puertas del enemigo. Y cuando hay temor, Dios
no puedo hacer nada, porque pusiste fe en lo malo que en lo que Dios va a hacer. No se asuste, no se aterrorice. Estos se levantaron, vinieron contra el rey y le dijeron, vamos contra Judá, aterroricémosla, repartámosla entre nosotros, pongamos en medio de ella al rey, por rey al hijo de Tabel. Por tanto, el Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, aunque se levanten contra ustedes, los que se levanten contra ustedes no existen, no son, no estarán. Y Dios dijo, no va a pasar. Versículo 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Habla de quién es uno y quién es el otro. Y termina diciendo, y vuelvo a lo que le vengo diciendo desde que empezamos, si ustedes no creyeren, de cierto no permanecerán. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Crea en lo que Dios va a hacer. Crea en la mano de Dios. Si usted cree y se mantiene firme, dice, por más que vengan, no van a poder hacer lo que quieren. Aunque te asusten, no van a lograr sacarte nada. Aunque te quieran lastimar, no lo van a poder hacer. El que te venga a amenazar con deudas no va a poder lograr nada. El que te diga que te va a sacar el trabajo no va a poder llegar. El que venga a ponerte miedo no tiene resultado. No va a subsistir. No será, ni sucederá, ni subsistirá. No va a pasar. Si usted cree. La única manera de impedir que Dios obre en mi vida es no creyendo que lo va a hacer. Hay una vieja canción, no pretendo que la cante porque no la deben saber, porque no, creo que ni deben haber nacido en esa época. Pero... bueno, vos sí, vos parecés, pero no tanto. Hay una vieja canción que alguno capaz alguna vez la escuchó o la cantó que dice, fe mueve la mano de Dios, que es su palabra viva. Fe mueve la mano de Dios, es su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. La fe mueve la mano de Dios. La fe libera la mano de Dios. Durante unos años hubo una época donde erróneamente, hasta recuerdo que salió un libro que erróneamente trataba a Dios como sirviente. El título de ese libro era si crees lo tienes, si crees lo haces, una cosa así, no me acuerdo cómo era. Y tomando este principio de mover la mano de Dios, daba a entender que usted hace que Dios haga lo que usted quiera. Y no es así el principio. El principio es, si usted cree, Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Pero si yo no creo, estoy atando sus manos para que Dios no se pueda mover. Póngase en pie, por favor. Oramos. Nos preparamos para darle al Señor nuestras ofrendas, diezmos, siembras. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.